tiramos al mar. Cuando ha llegado el tiempo que se descubra la paja, el pecado es pecado, no lo tapemos con nada. Digamos las verdades, que Cristo viene y luego nos pide cuenta. El pecado es pecado por donde lo mire, lo hagamos de lo blanco una mancha negra. Digamos las verdades, que Cristo viene y luego nos pide cuenta. El pecado es pecado por donde lo mire, lo hagamos de lo blanco una mancha negra. Necesitamos valentía para arrancar aquello que no edifica. No podemos permitir el pecado al mundo en medio de las vidas. Cuando ha llegado el tiempo que se descubra la paja, el pecado es pecado, no lo tapemos con nada. Digamos las verdades, que Cristo viene y luego nos pide cuenta. El pecado es pecado por donde lo mire, lo hagamos de lo blanco una mancha negra. Digamos las verdades, que Cristo viene y luego nos pide cuenta. El pecado es pecado por donde lo mire, lo hagamos de lo blanco una mancha negra. Digamos las verdades, que Cristo viene y luego nos pide cuenta. El pecado es pecado por donde lo mire, lo hagamos de lo blanco una mancha negra. Todos aquellos que tengan Biblia y quieran acompañarme en el tiempo de la escritura, vamos a tomar como base un pasaje del libro del Éxodo, y en el capítulo 2, miren, la Biblia tiene una sola interpretación, pero la aplicación que podamos dar a la Biblia sin romper la doctrina, pues es infinita. Así que bajo esta alabanza, digamos las verdades, que luego Dios viene y nos pedirá cuentas. Recuerda a lo largo del mensaje que es más beneficiado una verdad que duele que una mentira que te alegra. Libro del Éxodo, capítulo 2 y el verso 1 en adelante. Dice la Biblia: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río,
vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Cuando la abrió y vio al niño, he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré yo a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Un varón de Leví, es decir, el padre de Moisés, Amra, que significa pueblo numeroso, dice que tomó por mujer a una de las hijas de Leví, la cual se llamaba Jocabed, la madre de Moisés, y significa Jehová es exaltado. Sobre cada una de las tribus, de las 12 tribus que componían los 12 hijos del patriarca Jacob, sobre cada una de ellas había reposado una palabra directamente de Dios, la cual no solamente hace 430 años antes de este suceso que hemos leído, Dios había lanzado una palabra usando la boca de un anciano patriarca llamado Jacob. Y recuerdan ustedes cuando Jacob está a punto de morir, que llama a sus hijos para bendecirles. Cada una de las palabras que Jacob dio a sus hijos en forma de bendición también conllevaba una palabra profética, y dentro de esa palabra profética escondía no solamente el carácter de cada uno de sus hijos, sino que también hablaría cosas futuristas y también declararía el carácter de cada una de las tribus. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo que bendecir a Judá, de Judá dice: no faltará, no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador entre sus hermanos. Esa palabra profética implicaba que el Mesías prometido tendría que venir de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus hermanos. Comparado con un cachorro de león, mostrando el carácter de la tribu de Judá. Por ejemplo, cuando tuvo que bendecir a Dan, le dijo: Dan, tú eres como una serpiente junto al camino, eres como una víbora frente a la senda, que muerdes el talón del caballo y haces caer su carga atrás. Estaba mostrando cómo es que era Dan, pero también el carácter oculto de la tribu de Dan, después que Dan tuviera hijos y nietos. Cuando tiene Jacob que bendecir la vida de Simeón y de Leví, les dice estas palabras. Génesis 49:5 dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y termina diciendo: porque en su furor mataron hombres. Quiero que se queden con este texto, porque luego volveremos a él más adelante. Así que uno de los de la tribu de Leví tomó por mujer a otra, a una también perteneciente a Leví, tuvieron un hijo. El hijo que nacería más levita no podía ser. Este hijo respondía al nombre, el nombre realmente que le pusieron, no lo sabemos. Moisés es el nombre que le puso la hija de Faraón. Pero cuando tuvieron al niño, lo tuvieron en secreto. Lo tuvieron en secreto porque había una orden. La orden era
Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca. En un tiempo donde quien tenía un hijo era sentenciado a muerte, un matrimonio tiene un fruto en secreto. Un matrimonio han dado a luz un fruto en lo oculto. Necesitan mantenerlo en secreto, porque si se enteran el fruto que han cometido en secreto, tienen serios problemas. Porque Faraón ha mandado que todo niño que nazca de los hebreos muera. Y entonces, como han dado un fruto en secreto, lo que hacen es que lo ocultan. Así, el padre y la madre de Moisés han cometido en secreto, han dado a luz un fruto, el cual nadie sabe, todo el mundo desconoce porque lo tienen oculto. Y la intención de este matrimonio era ocultar el fruto que habían producido en secreto. Pasó una semana y nadie sabía de aquel fruto. 15 días después todavía lo tenían mantenido en secreto. Había pasado un mes y lo tenían en secreto en lo oculto. Lo que habían hecho en secreto nadie lo sabía. Un mes y medio después nadie se había enterado. 2 meses después seguía en secreto. Pero se cruzó en su camino esta palabra. La palabra es esta: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. Puede que muchos de los que me están escuchando en directo, o luego quizás, porque este mensaje lo extenderemos en las redes sociales, puede que al otro lado me esté escuchando gente que quizás han cometido o están cometiendo pecados ocultos que nadie conoce. Y en el oculto de la soledad de su alma han producido un fruto que nadie sabe, que de saberlo se buscarían serios problemas. Pero lo han mantenido en secreto por tiempo. Quizá semanas, quizá meses. Cambia los meses por los posibles años. Puede que haya gente que esté cometiendo pecados ocultos que nadie sabe. Y lo han ocultado semanas, lo han ocultado meses, puede que lo estén ocultando años, pero tarde o temprano se cruzará en tu camino esta palabra: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando llega el momento que ya no puedes ocultar más lo que estás haciendo? Oigan, ya estamos entrando en materia. Cuando hay personas que están cometiendo pecados ocultos y por un tiempo lo mantienen en secreto, pero les llega el tiempo que ya no tienen más excusas, se le han acabado. Ya no saben cómo maquillarlo. Han llegado a un punto sin salida, a un lugar sin retorno. Ya no pueden ocultarlo más, y es: o confieso y pago las consecuencias, o sigo manteniéndolo oculto a ver qué sucede. Cuando el ser humano llega a ese punto, es cuando el diablo interviene en tu vida. Y el diablo interviene en tu vida pusiéndote en tu mente, lanzándote pensamientos. Y es lo que Efesios llamaría dardos de fuego del enemigo. Y es que te hace que pienses como los impíos del libro de los Salmos, en el capítulo 94 y verso 7, dicen los impíos: y dijeron que no nos ve Jehová, y tampoco nos entiende el Dios de Israel. Oigan, es ahí en el momento
Cuando ya no puedes ocultar más tiempo tu pecado oculto, cuando estás a punto dices, o lo confieso o sigo ocultando, es cuando el diablo se cruza en tu camino diciendo, mira, escúchate un momento, espera, vamos a hablar tú y yo. ¿Sabes que deberías dejarlo como está porque de momento nadie te ha visto? Y bueno, eso que Dios ve todo, habría que comprobarlo, te dice el diablo. Y te dice el diablo, porque si Dios te hubiera visto, ya lo hubiera sacado a la luz. Que Dios no ve tanto como dicen los cristianos. Además, el Dios de Israel no te entiende. Yo sí que te entiendo. Yo sé que tú lo haces por un motivo. Y el diablo empieza a lanzarte pensamientos, dardos de fuego del enemigo, diciendo que escúchame, yo sí te entiendo. Yo sé que tus razones tienes. Y tranquilo, que no es tanto, que Dios no te ve, que si te viera Dios ya te hubiera juzgado. Y es ahí cuando interviene el diablo, porque sabe que si te atrevieras a confesar, ganas la batalla al diablo, porque quien confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Por eso el diablo se tiene que jugar sus últimas cartas y te dice que no, tranquilo, que Dios no te ve. Es más, ni entenderte, no te entiende. El que te entiende soy yo, que sé que tienes tus motivos. Sigue así, dale tiempo a ver cómo se solucionan las cosas. Y empieza la gente a aceptar este pensamiento ignorando la respuesta de Dios desde el cielo, que en el mismo capítulo 94 Dios tiene que decir, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Y dice el verso 11 de Salmo 94, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son todos vanidad. Pero la gente que se ha dejado engañar por el diablo diciendo, mira, sigue con tu vida, que Dios no te ve, que nadie lo sabe, ya veremos cómo se solucionan las cosas, dale tiempo a las cosas. Empezamos a olvidar que hay un Dios en los cielos que contempla a todos los seres humanos. Y claro, llegamos al punto de este matrimonio. No pudiendo ocultarlo más tiempo, ¿qué hacen? Dice el verso 3. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mira, aquí hay dos cosas interesantes. Número 1, como no pudieron ocultarlo más tiempo, entonces ocultaron un poquito más, como un último esfuerzo de ocultamiento. Crearon una arquilla de juncos. Date cuenta el detalle que dice la Biblia, que lo calafatearon con asfalto y brea. Y esto lo hicieron porque como iban a tirarle al río, no querían que el agua del Nilo entrase dentro de la arquilla y ahogase al niño. Es decir, que de alguna manera, aparte de ocultarlo doblemente, lo estaban intentando proteger del agua. Porque quien comete pecados ocultos normalmente tiende a protegerlos. Y lo protegió pusiéndole asfalto y brea, pero ¿dónde? En una arquilla de juncos que habían creado. Y aquí es el momento donde la gente entra en una encrucijada sin salida y dice, vamos a ver, yo estoy cometiendo pecados ocultos y ya no sé qué más hacer, se me han acabado las excusas, yo creo que Dios o no me está viendo o no me hace caso Dios, voy a dejar las cosas así. Es más, voy a intentar ocultar mi pecado en un lugar, y crean una arquilla de juncos. ¿Sabes que arquillas o arcas, aparecen 3 arcas en la Biblia? La primera arca es el arca de Noé. El segundo arca es la arquilla de juncos que crean este matrimonio. Y el tercer arca es el arca de la alianza. Esto
Estos son los 3 arcas que aparecen en la Biblia. Los 3 arcas son un tipo de salvación. Pero esta arquilla de junco también podíamos hacer una aplicación de que esta arquilla de juncos es un tipo de la iglesia. Y es que, ¿saben algo? Si hay un lugar donde los seres humanos les encanta guardar pecados, se llama la iglesia. Dice la gente, ¿y dónde escondo yo mi pecado para que no lo vean? Ya está, voy a esconderlo en esta arquilla llamada iglesia. Y oculto mi pecado en una arquilla llamada iglesia. Y atención, empieza a pasar el tiempo y aparentemente quien ha ocultado su pecado en lo oculto, lo ha ocultado en la iglesia. Ellos viven, les ves y parecen uno más. Dice Juan capítulo 2 y verso 23, dice, muchos de los que le oyeron a Jesús creyeron en él. Mateo capítulo 6 verso 5 dice la Biblia que habían unos hombres que oraban en las sinagogas y en las calles. En el capítulo 6 verso 16 de Mateo aparecen unos hombres que hacían ayunos severos. En Primera de Corintios aparecen unos hombres que el Espíritu Santo toma la boca de Pablo y dice, ¿sabes qué? Son excelentes predicadores. En el Evangelio aparece un hombre que tiene un cargo que es muy grande, es un apóstol, y no solamente eso, es que administra el dinero en la primera iglesia que Dios ha creado. Pero date cuenta, en el capítulo 2 verso 3 había gente que habían creído en él. En Mateo capítulo 6 había gente que oraba por las calles, en las sinagogas. En el mismo capítulo hay gente que ayuna. En Corintios hay gente que predica. En los evangelios hay apóstoles. Pero empezamos a examinar y vemos que los que creían en él, dice la Biblia, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía el pensamiento de los hombres. Los que oraban en las sinagogas y también en las plazas, dice la Biblia, dice, estos son hipócritas porque lo hacen para que la gente les vea. Los que ayunaban haciendo ayunos severos, dice la Biblia, estos no solamente lo hacen para que los vean, sino también para ser recompensados. Los de Corintio que predicaban muy bien, el Espíritu Santo tiene que decir, predican, pero predican por contienda, otros por vanagloria. El apóstol que aparece en el Evangelio con un título, caminando con el maestro, siendo el administrador del dinero, la Biblia dice que Satanás llenó su corazón y ha pasado a ser Judas para siempre. Personas con pecados ocultos, ocultándolos bajo una vida fingida cristiana, metiendo el fruto que han dado en secreto en una arquilla de juncos. Y los de Corintios predicaban, pero predicaban por vanagloria. Judas predicaba, pero era por su propio interés. Ministraba el dinero, pero era porque robaba. Los fariseos oraban, pero eran para ser recompensados. ¿Se puede vivir uno parecido a ser cristiano sin haber nacido de nuevo? Por eso dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia, atención, y de fe no fingida. Haciendo un paráfrasis del texto, si la Biblia nos habla de que hay una fe no fingida, es el equivalente a que hay una fe sin fingida. Hombres y mujeres con pecados ocultos, escondiéndolos bajo una falsa de apariencia de fe fingida, que quizá ministran, tienen cargos, quizá predican como yo, quizá no oran, quizá han dicho que creen, diezman, ayunan, pero todo escondiendo su pecado en la arquilla de juncos. Y date cuenta, miren las intenciones de los padres de Moisés. No pudiendo ocultarlo más tiempo, lo meten en una arquilla de junco. ¿Y dónde lo tiraron? Lo tiraron al río.
Vamos a ver, cuando yo leí esto, yo no me lo podía creer. Porque en el capítulo 1 y el verso 21 del libro del Éxodo, Faraón manda que todos los niños de los hebreos los tiren al río. ¿Para qué? Para que los cocodrilos del Nilo los devoren. Cuando ya no puede ocultarlo más, ¿qué hacen? Lo tiran al río. ¿Con qué intención le tiraron? Yo he leído la Biblia, él la he examinado. He examinado el discurso de Esteban. He examinado Hebreos 11, los héroes de la fe. En ningún momento eso es un acto de fe. Porque lo que querían los padres de Moisés era deshacerse del pecado, del fruto que habían cometido en lo oculto. Si Faraón dice que los que nazcan, que los tiren al río para morir, ¿para qué los tiras al río? Ojo, para que se muera el niño. Porque de una manera querían deshacer lo que ya habían cometido en el pecado oculto. Y hay gente que ya tampoco pueden ocultar su pecado dentro de la iglesia, y lo que hacen es querer deshacerse de él. Lo ignoran, lo ponen en el río del tiempo de la vida para que se lo lleve, para que lo alejen de él. Pero si hay algo maravilloso de mi Dios, es que a Dios no se le escapa a nadie. De Dios nadie se burla. Por eso la Biblia dice: quien mora en los cielos se ríe de ellos, y el Señor se burlará. Por eso yo, en mis ratos libres, me gusta escribir. Yo he escrito una novela de misterio para Plan de Testificar, y es una novela que habla de códigos bíblicos. Y hay uno de ellos en el que yo escribí unas palabras, y fueron estas, refiriéndose a este hecho que estamos predicando. Dice: cuando le tiraron al río, dice, esperó que el tiempo y el curso de las aguas lo llevase lejos, tan lejos que nunca más volvieran a verlo. Pero lo que vieron alejarse regresará, y lo que pensaban deshacerse de él vivirá. Porque el curso de las aguas cambiará, y Dios hará que a tu lado crecerá. Por eso la Biblia dice que tiraron al niño en el río, y no los padres. Dice, siguiéndole la hermana. Su hermana era María. Moisés tuvo a María como hermana y a un hermano llamado Aarón. Pues María fue quien siguió, dice, para ver qué le acontecía. Ahora Dios hizo algo maravilloso, y es que la Biblia dice que la hija de Faraón desciende a bañarse al río, y mira tú por dónde ve una arquilla, y mira tú por dónde ella manda a sus criadas traerme la arquilla a ver qué hay dentro. Y cuando abren la arquilla, dice la Biblia, he aquí que el niño lloraba. Ahora ya empezamos con las buenas nuevas del Evangelio. ¿Por qué te estoy predicando esta palabra? Porque tener pecados ocultos no te beneficia en nada. ¿Sabes qué es lo único que trae los pecados ocultos? Dice la Biblia, y cuando abrió la arquilla de juncos, he aquí el niño lloraba. Desde aquí te digo, quizás no lo estás haciendo, pero yo te voy a decir lo único que te regalan los pecados ocultos. Los pecados ocultos tarde o temprano te regalan lágrimas. Y aquí el niño lloraba mucho. Eso es lo que te producen los pecados ocultos, lágrimas, más lágrimas y sufrimiento. ¿Para qué entonces vivir con pecados ocultos? ¿Sabes por qué no te benefician pecados ocultos? Porque los seres humanos somos muy crueles. Y en el momento que quieras arrepentirte, los hombres tendemos a reconocer los defectos de la gente, pero no las virtudes.
Haz 100 virtudes buenas, ten un defecto y serás recordado por ese defecto, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Sabes cómo recordamos hoy a María? La niña que corrió para ver qué es lo que pasaba a su hermano Moisés. ¿Sabes cómo la recordamos? Decimos: María, anda María, que Dios te puso leprosa por criticar a Moisés. Porque la Biblia dice que María criticó a Moisés porque se casó con una sumita. ¿Y por qué se casa con una negrita? Y dice la Biblia, y Dios la dejó leprosa. Y recordamos a María porque Dios la juzgó por un defecto. Pero ¿cuántos saben que María fue la compositora de una alabanza que la han cantado generaciones enteras y que creo que en el reino de los cielos se seguirá cantando? ¿Sabes qué alabanza compuso María? María compuso esta alabanza: a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Esa alabanza que han cantado y se seguirá cantando, jinete y caballo, Dios echó a la mar. ¿Sabes quién la compuso? La compuso María. Pero claro, la gente tiende a recordar más los defectos que las virtudes. Los hombres son así. Si yo te dijera David, ¿qué se te viene a la mente? Enseguida se nos viene a la mente los pecados de David, que es un asesino y que es un adúltero. Pero qué diferente es Dios de los hombres. Porque la Biblia dice que Dios vio el arrepentimiento del corazón de David en el Salmo 51. Y todo el mundo recordamos el pecado de David, que era un adúltero, que era un asesino. Pero ¿alguien recuerda el arrepentimiento de David? ¿Saben ustedes que David, cuando era anciano y ya las mantas no le podían calentar, la Biblia dice que le traían a una doncella, a una muchacha virgen, le traían por la noche para que le abrazara y le calentara? ¿Y saben lo que dice la Biblia? Del que los hombres recuerdan como un adúltero y un asesino, durante 40 años no se volteó para mirar la cara de esa doncella, porque él se había arrepentido de corazón, le había dolido en sus entrañas, había sentido que el gozo se había marchado de él y no quería volver a sentir esa experiencia. Por eso es que luego entiendo que Dios le dijera a Salomón: Salomón, sé perfecto delante de mí. Y Salomón le dice: ¿cómo quién? Dice: pues como tu padre David, que fue perfecto. Y la gente no entiende. ¿Cómo que David, que era perfecto? Dice Dios, si era esto y lo otro. Y Dios dice: no. ¿De qué adúltero o asesino me hablas? Porque escuchen, cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, Dios no solamente perdona los pecados, Dios se olvidó que te perdonó. Venga, Eugenio, dame Biblia. Pues yo voy a dar Biblia. Yo nunca diré algo sin tener Biblia que respalde. Cuando Dios perdona un corazón arrepentido, Dios no solamente perdona, sino que olvida que te perdonó. O sea, lo echa en el olvido. Dice la Biblia: tomaré tus pecados, los reduciré a manera de ceniza, los llevaré a la profundidad de los mares. Y dice la Biblia: y nunca más me acordaré de ellos. ¿Para qué tener pecados ocultos si lo único que hacen es traer lágrimas? ¿Para qué, mis amados, si luego tenemos que pagar las consecuencias? ¿Para qué vivir el mal trago cuando no hay mayor cosa que estar a cuentas con Dios? Pero aunque estés viviendo el pecado más horrendo que estés viviendo, quien confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero fíjense, miren qué cosa más curiosa. Cuando los padres tuvieron a Moisés, lo escondieron. Dice la Biblia que cuando Moisés creció y salió a ver a sus hermanos hebreos, dice la Biblia que él se enfureció al ver como un egipcio golpeaba a un hebreo. Se enfureció y ¿qué le hizo? Le mató.
¿Por qué? Porque hemos leído al principio de este mensaje que Dios le dijo a los levitas, en su furor mataron hombres. Por eso Moisés crece y cuando se enfurece mata a un hombre. ¿Por qué lo hace? Oigan, porque es su naturaleza ser así. La gente produce lo que por naturaleza es. El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Por qué te digo que no tienes que tener pecados ocultos? Porque siembras una semilla y recoges una cosecha. Plantas una semilla y crecerá un bosque entero. Cuando era niño le ocultaron. Cuando creció mata al egipcio y él oculta el cuerpo del egipcio. Por eso es que la Biblia dice que al final de sus días Moisés murió y Dios lo escondió. Y hasta el día de hoy ningún arqueólogo ha podido encontrar la tumba de Moisés. Nadie ha encontrado el cuerpo de Moisés, ningún hombre ha encontrado el cuerpo de Moisés por la sencilla razón de que Dios lo escondió. Me encanta cómo acaba esta historia. Lo ocultaron cuando era un niño. Creció y el fruto hizo en público lo que sus padres habían hecho en secreto. Pero me encanta cómo acaba la historia, ocultando Dios ese cuerpo para siempre. Acabo con buenas nuevas. Yo no sé cuántos hay que están cometiendo pecados ocultos. No permitas que tus pecados ocultos salgan a la luz, porque escuchen, si tú eres capaz de arrepentirte, Satanás no tiene ninguna autoridad luego para reprochar y sacarlos a la luz. Pero todo pecado que es arrepentido de corazón y Dios lo perdona, Satanás no tiene ninguna autoridad para acusarte. Y cuando tú te arrepientas de lo que has hecho en lo oculto, se encargará Dios de ocultarlo y no habrá hombre que lo encuentre. Hoy te traigo un mensaje de salvación. Quizás ha sido un mensaje duro, pero por eso he puesto la alabanza, digamos las verdades, que luego Dios viene y nos pide cuentas. Yo no quiero que me pida cuentas, por lo tanto te digo, si estás cometiendo cualquier cosa en la intimidad, arrepiéntete por favor. Si es que estás intentando ocultar tu pecado bajo una falsa vida de apariencia en una arquilla de juncos, quizá dentro de una iglesia, por favor arrepiéntete. Porque tan pronto tomes la decisión de arrepentirte, Dios estará esperándote con los brazos abiertos para perdonarte. Te adoramos a ti, Señor. Yo no tengo más. Yo quiero dejar esta palabra hasta aquí. Pero ya que he empezado con una alabanza, pues me gustaría terminar con otra alabanza. Hay una alabanza que me gusta mucho. Y es una alabanza que habla del perdón. Con esta alabanza les dejo. Cierra tus ojos, por favor. Y un antiguo sentimiento experimenté, ese amargo sin sabor que embarga el alma de temor, alejándome de ti. Hoy ha vuelto a suceder y me muero de vergüenza al reconocer
la ironía de saber que la carga que te di hoy la siento en mi ser. Perdóname por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor, por tomar a la ligera el sacrificio que me diera salvación. Perdóname, porque de tu gracia yo me aproveché. Cuando tú dejaste todo en el ayer y obstinado a mi pasado he cedido al pecado otra vez. Perdóname. Hoy confieso mis pecados. Familia ante ti, de la buena semilla, espero haberos hecho bien. descansando en tu Que la paz de Dios esté con todos ustedes. para mí. Y un abrazo fuerte de vuestro hermano Eugenio. Y la gracia de tu amor